Yo sé, estás agotada. Tu peque empezó el jardín y no para de enfermarse. Pero tranquila, tené paciencia, porque está creando defensas. Tenemos dos formas de crear defensas. Una a través de la enfermedad y otra a través de las vacunas. Cuando entramos en contacto con virus a los que no hemos estado expuestos, vamos a desarrollar síntomas, nos vamos a enfermar. Pero en esa enfermedad nuestro cuerpo va a generar anticuerpos, es decir, estas defensas, para que la próxima vez que entremos en contacto con el virus lo pueda neutralizar y evitemos la enfermedad. Sucede que tu peque aún no ha estado en contacto con casi ningún virus hasta que entra en el jardín, donde ahí la circulación viral y el contagio es mucho más fácil. Fundamentalmente por los hábitos de los chiquitos. Ellos chupan todo, se llevan la mano a la boca y así se tocan, ¿sí? Y por más buena predisposición e higiene que mantenga el personal de la institución, es muy difícil que no se contagien. De esta forma, cada vez que entre en contacto con un bichito al cual no tiene defensas, va a desarrollar la enfermedad y generará los anticuerpos correspondientes a ese virus, ¿sí? Pero vos me dirás, pero no termina de salir de una que ya se mete en otra. Sucede esto fundamentalmente porque no tiene defensas a casi ningún bicho, ¿sí? Y además pasa que hasta que terminan de irse todos los síntomas, por ejemplo de un cuadro respiratorio, puede pasar hasta un mes. Pero antes de que terminen esos síntomas ya se está pescando otro virus, otro bicho y está haciendo otra enfermedad. Entonces parece que esto nunca se terminara. Se estima que en época escolar los niños pueden tener entre 8 y 12 cuadros infecciosos. ¿Sí? Entonces, parece que, como te digo, no sale nunca de la enfermedad, del cuadro infeccioso. Yo sé que puede ser agotador, de verdad que lo sé, pero veámosle el lado positivo. Su cuerpo está generando defensas. Bueno, y dicho todo esto, quiero hablarte de algo importante que es la fiebre, porque la mayoría de estos cuadros que estuvimos charlando van a cursar con ella. Quiero que sepas que la fiebre en realidad no es mala en sí misma, es un síntoma, nos está avisando que el peque tiene una infección o un proceso inflamatorio y la fiebre está queriendo combatir y ayudar al cuerpo, ¿sí? Para sobrellevar este cuadro, este proceso. Entonces veamos a la fiebre como una aliada, ¿sí? No queremos combatir la temperatura, bajar la temperatura, normalizarla en un proceso febril. Ese no es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el peque se sienta mejor, hacerlo sentir más confortable mientras dure el proceso. Puede pasar que en los procesos febriles el niño esté decaído, no quiera jugar, no tenga apetito, ¿sí? A ver, todo esto debería mejorar cuando la temperatura baje. Cuando baja la temperatura, los vemos como con más ganas, más energía, más pilas, ¿sí? Eso es un buen signo. Con respecto al apetito, no nos preocupemos, porque cuando termine de recuperarse, su apetito también lo hará. Lo que sí nos tenemos que centrar es en la hidratación, no perdamos de vista esto. Así que ofrezcamos abundante agua y si es un menor de 6 meses, también el pecho o leche de fórmula. ¿Y qué podemos hacer para que se sienta mejor? Contamos con antitérmicos, el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona. Fundamentalmente usamos los primeros dos. La dipirona la dejamos para casos especiales, ¿sí? Entonces, ibuprofeno, si es al 2% le tenemos que dar peso dividido 2, si es al 4%, peso dividido 4, si es paracetamol en gotas, son 2 gotas por kilo. Estas dosis se pueden ofrecer cada 6 u 8 horas si presenta fiebre o mucho malestar. Una pregunta que me suelen hacer mucho es, no llega a las 6 horas y ya levanta fiebre de nuevo. ¿Qué hago? ¿Le intercalo? La realidad es que no se recomienda intercalar los antitérmicos, salvo ocasiones particulares. Una, si hay antecedentes de convulsión febril. Y dos, si el malestar que presenta el peque en ese momento es muy importante. Si esto no ocurre, la realidad es que podemos esperar, porque recordemos que la fiebre en sí misma no es mala. Si tiene, no sé, a las 5 horas, ya presenta 38 grados y medio, por ejemplo, pero está bien, al niño lo vemos que está bien, no es necesario que ya vayamos a dar un antitérmico para bajar la temperatura. Podemos esperar tranquilamente a las 6 horas. Con respecto a los baños y a los paños fríos,
Depende. A ver, no hay ningún estudio que nos diga que son efectivos para bajar la temperatura. Hay niños que les sirve, ¿sí? Y que les genera placer. Entonces, listo, si a ellos los ayudan, los podemos utilizar. Pero hay muchos otros en que meterse en una bañera con agua tibia o que le pongan pañitos fríos les genera mucho disconfort, mucho displacer. Recordemos, queremos mejorar el confort del peque, ¿sí? Queremos que se sienta mejor. Si vamos a utilizar un baño o paño frío, tibio, y esto en vez de ayudar perjudica, lo hace sentirse peor, entonces no lo utilizamos, ¿sí? Otra cosa es no sobreabrigar, pero ojo, tampoco tenerlo desnudito o con muy poquita ropa. Piensen ustedes cómo se sienten cuando tienen fiebre. Cuando tenemos fiebre estamos como con mucho frío, ¿sí? Queremos estar tapados hasta acá arriba. Bueno, si bien para ayudar a bajar la temperatura no tenemos que estar sobreabrigados, tampoco tenemos que estar desnudos porque de nuevo esto generaría mucho disconfort. Y por último, para ayudarlos y acompañarlos en su proceso febril, muchos mimos, UPA y sobre todo paciencia. Un miedo súper frecuente en los procesos febriles son las convulsiones febriles. Tiene 39,5, casi 40. Tengo miedo de que convulsive. Bueno, tranquilos. Acá quiero aclararles algo. Las convulsiones febriles no se dan en todos los niños, no dependen de la magnitud de la temperatura, ¿sí? A ver, un niño que está predispuesto a convulsivar, que su cerebro está predispuesto a convulsivar con fiebre, lo puede hacer con fiebre realmente 38, 39, 39,5 o puede hacerlo con una febrícula 37, 37,5, ¿sí? O puede convulsivar sin fiebre en ese momento y después puede aparecer la fiebre más tardíamente. ¿Se entiende? O sea, no todo chico con fiebre alta va a convulsivar y no todo peque que esté predispuesto para convulsivar lo va a hacer con fiebre alta. Y por último, quiero hablarles de cuáles son esos motivos que los tienen que hacer consultar. Si la fiebre dura más de 48-72 horas, tienen que consultar con su pediatra. Ahora, si estamos hablando de un bebé menor de 3 meses, o si el peque está muy irritable, es decir, tiene un llanto inconsolable, es difícil calmarlos, o por el contrario está muy somnoliento, nos cuesta despertarlo, tiene manchas rojas en la piel que no desaparecen cuando las apretamos, o presenta dificultad respiratoria, en esos casos tenemos que dirigirnos a la guardia. Bueno, espero que les haya servido mucho esta información.